a su familia. Gracias. Hola jóvenes, ¿cómo están? Bendecidos, hermano. Eso me gusta, bendecidos. Amén. Muy bien, así que vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy. Se encuentra aquí nuestra... Sí, sí, sí es correcto que estoy con ustedes. Este ya es el cuarto trimestre, ¿verdad, hermanos? Sí, Sí, hermano, ya. hermano. Van rápidos, ¿eh? Van muy rápido. Muy bien, ¿se encuentra el hermano Andrés? Presente, hermano. Sí, ¿verdad? Bere, hermana Bere segundo. Presente, hermano, que Dios le bendiga. Gracias, gracias. Hermana Guadalupe Vega. No está Lupita. Presente, hermano, Dios lo bendiga. Ay, te oigo como de aquí hasta Coyutla. ¿Dónde andas? Andas retirado. Eliseo Morales. Presente, hermano, Dios la bendiga. Esmirna Guadalupe. Presente, hermano, Dios lo bendiga. Ahora sí dije, ahora sí dije bien tu nombre, Esmirna. Y ya sé por qué te pusieron Esmirna. ¿Por qué? ¿Tú sí sabes? Bueno, nada más sé qué significa amargura. No, porque en Apocalipsis es la mejor iglesia. Ah, es que yo siempre tengo esa idea de que mi nombre significa amargura, pero así de que paso por muchas aflicciones. La iglesia. No, la, ig- Esa es la ig- Mara. la iglesia de Esmirna es la que no tiene errores en de los defectos que son mencionados a las 7 iglesias. La de Ah, Esmirna es un ejemplo de vida. ay, qué Y estoy leyendo y releyendo y digo, ya sé por qué le pusieron Esmirna. Pues que Sí, hermano. sigas así, preciosa Esmirna. Te mando muchos saludos. Gracias, hermano, Dios lo bendiga. Isaac Jared. Presente, hermano, Dios la bendiga. ¿Dónde andas, Isaac? No te veo. Es que ahorita traigo la cámara apagada por unos Ah, detalles, hermano, pero ok, ahorita la Isaac. prendo. Sí, no hay problema. Si tienes problema para tenerla prendida, no hay problema. Marja dijo que no iba a estar. Ofelia Juárez. Ofe. Presente, hermano, Dios le Ah, bendiga. sí estás, Ofe. Hermano Omar Aguilar. Dios le bendiga, Dávila. hermano. Aquí estoy. Gracias, Omar. Ulises Noé Nada, Durán. hermano. Presente, hermano. Dios me lo bendiga. Gracias. Muy bien. Vamos a hacer una oración y le vamos a pedir precisamente a la hermana Esmirna, dirígenos en una oración para iniciar la clase. Sí, hermano. Amado Padre Celestial, que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por todas tus bendiciones, porque a pesar de todas las circunstancias, tú sigues siendo bueno. En este momento, te doy gracias por la vida de mi hermano que nos va a impartir las clases. Ayuda a mis compañeros y a todos nosotros, Señor Jesús, que pongamos en práctica lo que podamos aprender, Señor, y que se nos quede grabado en la mente y en el corazón. Ayúdanos, Señor Jesús. Es cierto, el tiempo avanza, Padre, y tú nos has sostenido hasta este momento, Señor Jesús. Gracias por tu infinito amor y tu grande misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, muy bien. Gracias, hermana Esmirna. ¿Qué hemos estado viendo con ustedes, hermanos jóvenes? Estábamos viendo el sábado pasado la personalidad de Jesús y me parece que este sábado íbamos a ver la divinidad, porque La de la divinidad, porque el sábado pasado vimos su cómo era humanidad. como hombre, humanidad. Exacto, cómo era como hombre, su humanidad, lo decimos. Y en el caso de hoy, entonces veamos el tema de la deidad de Cristo. Su humanidad quiere decir esa personalidad como humano. Él era un ser humano. Y la deidad quiere decir que Él es Dios, ¿no? Él es Dios.
Entonces, no solamente fue plenamente humano, sino también un ser plenamente divino. En Cristo se unen estas dos, diríamos, personalidades. Y es la única persona que ha existido en este planeta y la divinidad o la deidad de nuestro Señor lo vamos a encontrar a lo largo de nuestra Biblia. La palabra griega teos, la palabra teos, que significa Dios, por lo general se dice solamente de Dios el Padre. Sin embargo, también lo vamos a encontrar que se le dice así a nuestro Señor Jesucristo. Con el propósito de avanzar lo más rápido, el día de hoy le voy a pedir que el que encuentre la cita lo lea, por favor. Ahorita vamos a tomar un tiempo de pura lectura de la palabra de Dios y luego se los dicto las citas para que los tengan en sus apuntes. Alguien ayúdeme a leer San Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice San Juan 1:1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero el versículo 18 de ese mismo capítulo, ¿qué nos dice? A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno El del que en él Padre, cree. Él le ha dado a conocer. Vamos No, tomando perdón, es nota del 1:18, ¿verdad? mensaje de estos versículos. Entonces, encontramos que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno, Él le ha dado a conocer. Entonces, vamos aprendiendo lo que la Biblia nos está diciendo. Vamos a leer San Juan 20:28. Ahí mismo San Juan capítulo 20, versículo 28. Dice así, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Gracias. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. O sea, Dios mío. Tomás está dirigiéndose a Jesucristo como Dios. ¿Notan eso? Dirán ustedes, sí, pero lo está diciendo Tomás. ¿Qué confianza hay en Tomás? Sí, pero no es la confianza en lo que Tomás está diciendo, sino en que Jesucristo no está evadiendo ese título, sino que Él lo acepta. ¿Me explico, hermanos? Jesucristo está aceptando el título de Dios que Tomás en ese momento está dándole a Jesucristo. Romanos capítulo 9, versículo 5. Romanos 9:5. ¿Alguien más? ¿De quién son los patriarcas y de los cuales, de quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén.
Gracias, hermana. Vino Cristo, el cual es, ¿qué cosa dice allí? Es Dios. Y es Es Dios Dios sobre todas las cosas. sobre todas las cosas. O sea, lo que venimos leyendo es esa afirmación que la palabra de Dios le da a nuestro Señor Jesucristo. Tito 2:13, repito la cita, Tito 2:13. Aguardando la Aguardando la esperanza bienaventurada. bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias, hermanos. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa ¿de quién? De nuestro gran Dios y de nuestro Salvador. gran Dios. ¿Quién es ese Dios y Salvador? Jesucristo. Jesucristo. Termina el texto Jesucristo. afirmando que ese gran Dios y ese gran Salvador es Jesucristo. Así que la palabra de Dios está afirmando quién es Jesucristo. Ahora, hay unas 2 vueltas a su Biblia hacia adelante, está la carta a los Hebreos. Capítulo 1 y versículo 8. Hebreos 1:8. Mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Gracias, hermana. Pero note bien la lectura que dice, más del Hijo dice. O sea, ¿qué dice del Hijo? Está diciendo tu trono, oh Dios. Tu trono, oh Dios. Está diciendo del Hijo. ¿Quién es el Hijo? Nuestro Señor Jesús. Jesucristo. Entonces, de ese Hijo, de ese Jesús, está diciendo tu trono, oh Dios. Entonces, la palabra de Dios nos enseña sobre esta deidad de nuestro Señor Jesucristo, sobre esta divinidad. Podríamos seguir leyendo más pasajes, pero no se trata de llenarlos de citas bíblicas, porque sería llenarles de toda la Biblia. Toda la Biblia habla de esa parte gloriosa de deidad de nuestro Señor. Pero no sé si para ustedes satisface el tema todas estas citas bíblicas. Isaías 9:6. ¿Qué dice Isaías 9:6? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todo eso lo está diciendo ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. El niño que nos ha o que nos es nacido. ¿Y quién es ese niño? Pues nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que para ser humano se hizo niño. Se hizo humano para iniciar su humanidad, comenzó desde el vientre de María. Muy bien, entonces, ¿hay alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Lograron anotar las citas o se las repito? La primera fue San Juan 1:1. La segunda fue San Juan 1:18. Luego leímos San Juan 20:28. Luego leímos Romanos 9:5. También leímos Tito 2:13. Hebreos 1:8. No sé si leímos Segunda de Pedro 1:1. No, ese no. No. Si no lo leemos, tomémonos el tiempo para buscarlo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice? Si alguien ya lo encontró, por favor. ¿Uno qué, perdón, Simón hermano? Pedro. 1. Simón 1. Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa
que la nuestra. Gracias. Dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es Dios y Salvador Jesucristo. Igual como leímos también en una de las citas, me parece que Tito 2:13, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, esas citas son interesantes para respaldar el tema de lo que estamos viendo, la deidad de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 9:6 leímos un Dios fuerte, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y será llamado su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Dios fuerte. Entonces, ese es nuestro Señor Jesucristo. Otro título importante que se le da a nuestro Señor Jesucristo es el de Señor. Señor. Y Señor solamente se le decía, los siervos o los esclavos le decían Señor a sus dueños. Era quienes tenían toda potestad sobre ellos. Eran propiedad de sus señores. De manera que decir Señor es decir, mi dueño, es decir, mi jefe, mi patrón, mi máxima autoridad. Entonces, a Jesucristo se le da ese título de Señor. A veces nosotros ahora hemos mal usado o queriendo usar a veces esa palabra, lo usamos de manera generalizada para cualquier persona. Decimos a veces el señor Ulises, decimos a veces el señor Andrés, ¿no? El señor Juan. Entonces, decimos señor a cualquier persona que pensamos tiene un rango de respeto, ¿no? Se lo decimos. Pero en el tiempo de Jesús no era así, solamente se le decía señor a aquel a quien se le consideraba que era tu dueño. Por eso decirle Señor en el tiempo del Nuevo Testamento a nuestro Señor Jesucristo era un riesgo de vida, porque decir Señor a alguien fuera del emperador romano, que en ese entonces era César, era meterse en grandes problemas, era meterse en grandes conflictos. Decirle Señor a César era meterse en grandes problemas. Por esa razón, decirle Señor a Jesucristo era un tema bastante de alto riesgo. Era un tema de alto riesgo, porque no se le podía decir Señor a cualquier persona. Entonces, vamos a leer algunas citas. Por ejemplo, leamos Mateo 13:27. Repito la cita, San Mateo capítulo 13, versículo 17. ¿Qué dice? 13:17 nos dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Sí fue Está mal. 13:27. 13:17. Perdón, 13:27. perdón, hermana, era 27. Quizá yo pronuncié mal. Sí, dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Ajá, gracias. Gracias. ¿Notan ustedes lo que está explicando ahí? ¿Y a quién se le está diciendo, Señor? Vinieron pues los siervos. ¿Y los siervos quiénes eran? Los que trabajaban como
esclavos, pero ahí usa la palabra siervos, como siervos, ¿no? Entonces, esas personas que trabajaban en calidad de siervos son los que le dicen al dueño de la viña, no sembraste, le dicen, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Ven? Entonces, él está usando la palabra siervo. Y así vamos a encontrar algunas otras citas. Por ejemplo, Mateo 6:24. 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Gracias. ¿Por qué no podemos servir a dos señores? Pues por esa razón, porque el señor de un siervo era el dueño de ese siervo y no había libertad para poder decir, tengo otro señor. Hoy en día, pues por la gracia de Dios, algunas personas tienen dos trabajos, tienen dos jefes, tienen dos lugares donde trabajar y por lo mismo reciben dos sueldos. Pero lo que quiero decir es que hoy tienen esa facilidad, diría yo, pero antes no lo tenían. Antes no tenían esa oportunidad. Solamente era un solo dueño, ¿no? Por ahí está tu hermanito, ¿verdad? Miri, Esmirna. Saludos, se me olvidó su nombre. Y Ángel dice, Soy Ángel. Ay, qué gusto verte. Dios te bendiga, que estés muy bien. Oh, bueno, muy bien. Entonces, el Señor o Jehová, la palabra en griego es kurios, la palabra Señor. Se usa, se usa para traducir el nombre de Señor. Eh, y bueno, esa es la palabra que se le da a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer desde cuándo se le empezó a decir Señor a nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, busquemos San Lucas 2:11. ¿Van anotando las citas, hermanos, jóvenes? Sí, ¿Van hermano. anotando las citas? Si algo voy muy dice rápido, díganme, coméntenme, por favorcito. ¿O que quieren os ha interrumpir para nacido hacer hoy, preguntas? ay, perdón, Adelante, adelante. que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Gracias. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Quién? Un Salvador que es Cristo. ¿Qué es Cristo ahí? El El Señor. Señor. Entonces, ven cómo es el Señor. Él es el que ha nacido. Un señor en aquel entonces, primero nacía, crecía, tenía posesiones y después se convertía en Señor. Jesucristo no. Jesucristo es Señor desde que es anunciado. ¿Recuerdan ustedes? Ahí está en el Evangelio de San Mateo, pero solamente se los platico, cuando llegaron los magos del Oriente y llegaron a Jerusalén y preguntaron a Herodes, se acercaron y le dijeron, ¿qué le dijeron? ¿Alguien recuerda? ¿Qué fue lo que dijeron ¿Dónde los está el niño magos que que hemos venían venido a del adorar? Oriente? Hermano Andrés. ¿Cuál? Pensé que Perdón. había respondido. Los Ah, sí, magos. dije, ¿dónde está el niño que hemos venido a adorarle? ¿No? Ah, ¿Dónde está el rey que ha nacido? El rey. eso es lo correcto. ¿Quién habló? Berenice. Hermana Bere, efectivamente, dicen ellos, ¿dónde está el rey que ha nacido? O sea, no están diciendo, ¿dónde está el niño que va a llegar a ser rey? No, Jesucristo es rey desde antes de nacer y recién nacido. Ellos confiesan que quien ha nacido es un rey. Por eso dicen, ¿dónde está el rey que Por ha eso lo nacido? odió Herodes. ¿Perdón? Por eso lo odió Herodes, porque él era el rey.
Exacto. Entonces, imagínate lo que significa eso. Decir que ha nacido un rey, ¿no? No solamente dijeron, no dijeron dónde está el niño que va a llegar a ser rey. No, él ya es rey. Y es el mismo caso aquí en San Lucas cuando ellos dicen un Salvador que es Cristo el Señor. Él ya es Señor. ¿Me explico, hermanos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? San Mateo 3. Hermano, Adelante. perdón, solamente para ¿cómo se llama? Para recalcar, bueno, sí. El tema entonces es la deidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así es. Ah, muy bien. Sí, hermano, gracias. La cita que Entonces, dijo, perdón, San Mateo 3:3. Voz de uno que grita en el desierto. Preparen el camino ¿para quién? Para el Señor. para el Dios, Señor. preparen el camino para el Señor. Háganle sendas derechas. Mateo 3:3. ¿Lo leo, hermano? Adelante, por favorcito. Dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Gracias. Preparad el camino ¿de quién? De El el Señor. Señor. San Mateo 22:44. San Mateo 22:44. ¿Qué dice? Dice 22:44. Por favor. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Gracias. Y ahí el evangelista, o sea, Mateo, quien está escribiendo este evangelio, está haciendo una exégesis del pasaje, del evento, y está respaldando su mensaje con el Salmo 110:1. Está respaldando su mensaje con el Salmo 110:1. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, Jesús está enseñando, está hablando y está trayendo a la memoria el Salmo 110:1. Quien está hablando aquí es nuestro Señor Jesucristo y está trayendo a su memoria el Salmo 110:1. Vamos a leer también Primera carta a los Corintios 8:6. Lo tengo, hermano. Adelante. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Muy bien. ¿A quién le está diciendo que es un Señor? Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. De ¿Hasta aquí Él. hay alguna pregunta, algún comentario? ¿Vamos bien? Todo bien. ¿Vamos avanzando bien? Muy bien. Sí, hermano. Ahora, vamos a ver algunas citas más. Por ejemplo, San Juan 8:57. Repito, San Juan 8:57. Y hagamos un breve análisis de ese pasaje. Yo lo tengo, hermano. Adelante, por favor. 8:57 dice, entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham?
Gracias, gracias. ¿Notan ustedes lo que está pasando allí? Jesús acaba de decir las palabras. Si en su Biblia aparecen las palabras de Jesús en rojo, van a encontrar que todo lo que el Señor Jesucristo está hablando desde el versículo 54 dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día y lo vio y se gozó. Y eso fue lo que les hizo preguntar a ellos. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. ¿Cómo es posible eso? Y entonces el Señor Jesucristo responde en el versículo 58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Entonces estamos notando que su deidad es Jesucristo quien lo está enfatizando. Él mismo está enfatizando su deidad. ¿Notamos eso, hermanos? Antes que Abraham fuese, yo soy. Porque Jesucristo es el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo siempre. Amén. Muy bien. Amén. Entonces, esa es la cita de San Juan, capítulo 57, y también leímos el 58. Cuando se le preguntó a la voz que escuchó Moisés en el monte, ¿cómo se llamaba? Sinaí. En las, no, en la zarza que ardía y no se consumía. Monte Oreb. Monte Oreb, sí. Oreb, Monte Oreb. En Éxodo capítulo 3, versículo 14. Éxodo 3, 14. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Moisés quería saber con quién estaba hablando y entonces él le dice, yo soy El que soy. Entonces, cuando él dice yo soy, está aluciendo, ¿se dice? O aludiendo a la palabra que encontramos en Éxodo 3:14. Yo soy. Allí en San Juan 8:59 también leemos lo que sucedió después de que Jesús declaró que él era antes que Abraham. Dice el versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Se ¿Cómo fue. pudo hacer eso Jesús? ¿Cómo se escondió? Sí. Atrás de los discípulos. Buena idea, pero Con sus manos. será, ándale. Puso la cruz. ¿Será efectivo eso para la gente que estaba allí dispuesta? No, sino que Él es Dios y tiene ese poder de poderlo hacer. Sin embargo, cuando lo apresaron o lo tomaron, lo ataron, Él también pudo defenderse por ser quien era, Dios. Pero él no vino a defenderse, sino a humillarse, a hacerse obediente hasta la muerte. Y era la forma en que tenía que suceder. Muy bien. Entonces, estamos aprendiendo sobre la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es nuestro Dios. ¿Qué otras evidencias tenemos de su deidad? Porque él poseía atributos.
Jesucristo poseía atributos de deidad. ¿Qué hacía Jesús en una demostración de su deidad? Leamos qué nos dice Mateo capítulo 8, perdón, San Mateo capítulo 8, versículos 26 al 27. Repito, San Mateo 8, Yo del lo tengo, hermano. adelante, por favor, hermana. Del 26 al 28 Por favor. nos dice, y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Gracias. ¿Continúo? Gracias. Hasta ahí. Quedémonos Ah. con los dos versículos anteriores. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Es cuando la tormenta en el mar de Galilea se levantan las olas y son amenazados ellos por las olas. Y entonces los discípulos, aún siendo expertos en el mar de Galilea, porque recuerden ustedes que su oficio antes de ser discípulos de Jesús eran pescadores, no todos, pero por lo menos 4 iban allí que eran pescadores. Sin embargo, dice que tuvieron temor. En el versículo 25 leemos, y vieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y entonces es cuando Jesús les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, ¿qué hizo Jesús cuando se levanta? Reprendió a los vientos y al Y mar. el mar. ¿Y qué pasó después de que los reprendió? Se Pues hizo, ellos obedecieron. no, ¿Se se hizo hizo grande bonanza? grande Ah, bonanza. sí, sí, O grande sea, ¿qué bonanza. pasó con el mar y con los vientos? Se hizo grande Se bonanza. calmaron. ¿Cuántas personas podían hacer eso? Solo él. Solamente él. ¿Por qué? Porque él es quien tiene Dios. el atributo de omnipotencia, el atributo que solamente le corresponde a Dios el Padre, o sea que todo lo puede. Jesucristo tiene ese atributo de omnipotencia. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Jesucristo es Dios. Estamos viendo su deidad. También si leemos allí en San Marcos 14, 19, repito la cita, San Marcos capítulo 14, el versículo 19. ¿Qué dice 14, 19? Lo tengo, hermano. Dice, entonces ellos comenzaron a entristecerse. Perdón, te voy a interrumpir porque no es Marcos, es Ah, Mateo. ok. Mateo Mateo 14. 19, por favor. Sí, dice, entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Sigue leyendo, por favor. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Gracias. Entonces vean ustedes cómo Jesucristo es capaz de dar de comida, dar comida. ¿Quién dio comida al pueblo en el desierto? Solamente Dios. Cuando Dios. el pueblo se quejaba con Moisés de que no tenían para comer y nos sacaste para morirnos de hambre aquí en el desierto, Moisés, Dios le dijo, van a comer y van a recibir pan. Y fue cuando cayó el maná.
Y después se quejaron de que no comían carne y llegan las codornices y se saciaron de carne. ¿Quién hizo eso? Solamente Dios. ¿Quién está haciendo esto aquí en el Nuevo Testamento? Solamente Jesucristo. Y él dice que en el versículo 21 dice, y los que comieron fueron como 5,000 hombres. Pero agrega el comentario y dice, sin contar las mujeres y los niños. O sea que, Eran más que los hombres. perdón, Sin contar las mujeres ni los niños. Y hay veces que una mujer podía traer 7 niños, ¿no? 5. sí, eran muy prolíferas. Este, pues sí, normalmente en las reuniones cristianas son más las mujeres que los varones, ¿no? Entonces, imaginemos entonces cuántos serían. Si eran como 5,000 hombres y no se contaron las mujeres ni los niños, ¿cuánto calcularíamos entonces que serían en promedio, más o menos? Como unos 15,000. Entre 15 y 20,000 personas. Podríamos pensar un número alto, ¿no? Podríamos pensar un número alto. Pero no nos vayamos tan lejos, quedémonos en 12,000, en 13,000 personas. Bueno, pensemos en los 5,000. ¿Quién puede dar de comer a 5,000 personas o a 12,000 o a 13,000 personas en el desierto? Y con 5 panes y 2 peces. Pues solamente nuestro Señor Jesucristo, quien tiene el atributo de todopoderoso. ¿Me explico, hermanos? Él es Jesucristo quien tiene el atributo de todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Siendo hombre, Él es Dios. ¿Me explico, hermanos? Sí, hermano. ¿Preguntas hasta aquí? Ninguna, hermano. Adelante. Ninguna. Ah, dijiste ninguna, yo entendí, tengo una. Muy bien. Ahora, léenos, por favor, tú que pensé que tenías la pregunta, ¿eres quién? Jared, Isaac. A ver, Isaac, Jared, léenos San Juan capítulo 2, San Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11, por favor. Juan 2, disculpe, ¿cuál, hermano? Del 1 al 11. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijeren. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada uno cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado del agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Gracias. ¿Notan ustedes lo que Jesús hizo? Ahora, hay algunas cosas que podríamos reflexionar al respecto. ¿Quién fue quien le dijo que no tenían vino? Tu mamá. La mamá. Su mamá, ¿no? Su mamá. Sin embargo, Jesús le responde, ¿qué tienes conmigo, mujer?
aún no ha venido mi hora. No le dice, perdón, mamá, pero aún todavía no ha venido mi hora, sino, ¿qué tienes conmigo, mujer? Era una expresión en donde no por el hecho de que eres mi mamá, tienes la facultad de darle instrucciones a quien es el Dios. Jesucristo es el Dios, aún de su mamá. ¿Me explico? Y Él es el que tiene la autoridad. Pero María, ¿qué le dice en el versículo 5? Les dice, hagan lo que Él les diga. O sea, ¿a quién se tienen que someter? A Jesucristo. ¿A quién tienen que obedecer? A Jesucristo. No dijo, obedézcanme a mí. O sea, María no está tomando un protagonismo que no le corresponda. Que cierta iglesia se lo da, eso es otro asunto. Pero ella no se apropia de eso. Y entonces Jesús dice, llenen las tinajas de agua. Las llenaron hasta arriba. Y noten ustedes ese detalle que tiene el evangelista al mencionar, hasta arriba. ¿Por qué hasta arriba? O sea, hasta el tope, hasta el ras. Gracias. Te agradezco, sí lo estoy necesitando. Gracias. Agradezco a mi esposa que me trajo agüita porque sí la estoy necesitando y bueno, ella siempre me demuestra su amor atendiéndome. Ahí nos saluda la maestra, hermano. Ahorita que vuelva a bajar porque yo estoy abajo en mi oficina y ella está arriba. Muy bien, gracias, hermanos. Bien, entonces, ¿notamos eso, hermanos? ¿Notamos todos esos detalles que el evangelio no se pierde? Entonces, ¿a quién tenemos que ir? ¿A María o a Jesús? ¿Quién es el Dios? ¿María o Jesús? Es Jesucristo. María no. Exactamente, Mariano no, sino Jesús es el que tiene el poder porque Él es Dios. Y aún María lo reconoce. Y entonces, ¿qué le pasa a los seguidores de María que no reconocen lo que ella está dando como instrucción? ¿Me explico? Entonces, nosotros tenemos al Dios que vive y reina para siempre y por siempre. Amén. Hermanos amados, ¿tienen hasta aquí alguna pregunta? Porque el tiempo se acabó. ¿Qué pregunta tienen? ¿Ninguna? Si ustedes no tienen pregunta, yo sí les voy a hacer preguntas. ¿A qué horas termina la clase? Pues ya, ya. Ok. Pues demos gracias a Dios y hermano Ulises, dele gracias a Dios por esta clase, por favor. Señor, en esta hora te damos gracias. Te damos gracias, Padre Jesucristo, porque tú eres bueno, Señor, con nosotros. Te damos gracias, Padre bendito, por los maestros que tú nos has dado. Gracias porque ellos están llenos de sabiduría, y no por ellos, sino por ti, Padre Jesucristo. Y tú dices que da de gracia lo que de gracia recibes. Estamos aquí, Señor, como alumnos de este instituto, esperando tu bendición para también nosotros poder dar. Gracias, Padre Jesucristo, por esta hora que tú nos has dado de enseñanza. Gracias por el maestro y te damos gracias por el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, Dios les bendiga, hermanos jóvenes. Igualmente, hermano. Dios mediante, nos vemos el próximo sábado. Primeramente Dios, hermano. Dios le bendiga. Dios le Que bendiga, Dios te hermano. bendiga, Buen día. hermano. Y tienes de tarea, Esmirna, leer ahí en el capítulo 2 de Apocalipsis de qué trata la iglesia de Esmirna.